nosotros armamos un grupo de trabajo que vamos a resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas por método de sustitución. Vamos a resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas por el método de sustitución. Acá tenemos la ecuación A y la ecuación B, y que se divide con dos incógnitas, que es X y... Bueno, el primer paso para resolver es despejar la X. Elegimos cualquiera de las ecuaciones, en este caso vamos a elegir la ecuación A. Bueno, acá 5y que están restando va a pasar sumando. Ahora pasamos 3 que está multiplicando, pasamos dividiendo. Ahora dividimos en dos fracciones. X es igual a 4 tercios más 5 tercios y. Bueno, ahora sustituimos la X que sacamos en la ecuación C en la ecuación B. Lo que obtuvimos acá en X lo sustituimos acá en X. Y ahora escribimos la sustitución. Bueno, acá sustituimos la X por el valor que... Bueno, ahora voy a aplicar la propiedad distributiva. 2 por 4 tercios. Dos por 4, 8 y 1 por 3, 3. El resultado nos dio 8 tercios. Dos por 5, 10 y 1 por 3. Bueno, el resultado quedó 10 tercios y... Ahora pasamos 8 tercios. Pasamos 8 tercios, pasa restando. Bueno, y esto queda todo igual. 10 tercios y más 1. Ahora sacamos como un denominador de ambos miembros. Y ahora hago 3 dividido 3 por 10. 10 sería 10 y más 3i. Y acá 7 sería acá. Se me dio 1. 3 dividido 1, 3 por 7, 21. ¿Está bien? Sí, 21. 21 menos 3 dividido 3, 1 por 8,
8, menos 8. Ahora simplificamos los dos 3 y sumamos los dos ya. Sumamos estos dos, queda 13i igual a 13. El 13 que está multiplicando pasa dividiendo. Y queda, el resultado sería i igual a más 1. Bueno, ahora colocamos acá en la solución. Podemos elegir cualquiera de las dos ecuaciones, en este caso vamos a elegir la ecuación A. Bueno, acá tenemos que reemplazar la i . Bueno, acá tenemos 3x menos 5 por 1 es 5 igual a 4. Ahora acá el menos 5 pasa sumando. Ponemos 3x igual a 4 más 5. Ahora ponemos 3x igual 4 más 5, 9. Y ahora el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Bueno, y ahora x es igual a 3. Y ahora ponemos el resultado de la solución acá en la solución. Ahora que tuvimos las dos incógnitas, x vale más 3 y y vale más 1. Entonces reemplazamos acá arriba, que sería 3 por más 3 y 5 por más 1. Sería 3 por 3, 9 y 5 por 1, 5. Le restamos 9 menos 5, sale 4. Así verificamos la primera ecuación A. Después le reemplazamos la x por 2 más 3 y la y por más 1. 2 por 3, 6, más 1 da 7. Significa que el resultado que sacamos es correcto. El sistema de ecuaciones lo vamos a resolver con el software de GeoGebra. Con este software lo vamos a resolver. Ponemos el primer ejercicio. 3x menos 5y da igual a 4. Damos enter. Acá nos sale la recta. Luego ponemos el siguiente ejercicio. 2x más y es igual a 7. Me sale la segunda recta. Ahora tocamos la intersección y tocamos las dos rectas. Nos sale el punto A, al cual le daremos nombre y valor. Ahí nos salió en el punto A el resultado de la x, que sería 3, y el resultado de la y, que sería 1.